Hola, sean bienvenidos al canal de Canalizaciones Divinas. Hoy vamos a escuchar la serie del Padre Absoluto. Ventana al Nuevo Mundo. Saludos, mis queridos y amados hijos. Hoy continuaremos la conversación sobre cómo puedes desarrollar tus chakras superiores. Una vez que comiences a sentir el sexto chakra durante tus meditaciones o enviando amor incondicional a toda la vida en la Tierra, en tu galaxia y en el universo, podrás pasar al siguiente paso. Activar tu séptimo chakra. Es ella quien los conecta con el Creador, y como todos son partes de ella, al mismo tiempo conectas con tu alma con sus otros aspectos superiores. El ser divino y el alma madre. En otras palabras, el séptimo chakra de una persona es la manifestación más elevada de su esencia divina. Por lo tanto, su activación está disponible solo para aquellos de ustedes que ya han alcanzado el nivel de plena conciencia de su unidad con todo lo que existe en la Tierra y más allá, así como la comprensión de que el amor gobierna el mundo, siendo la energía más poderosa del mundo. El universo. Pero nunca olvides que solo tú mismo puedes abrir tu canal de comunicación con los aspectos superiores de tu ser. Nadie puede hacer esto por ti a cualquier costo. Solo alcanzando un nivel de vibración estable de al menos la cuarta dimensión, podrás superar la barrera que te separa del mundo tridimensional. Entonces, si ya eres consciente de todos tus chakras hasta el sexto, y sientes que estás listo para el siguiente paso, prueba la siguiente meditación. Habiendo colocado una esfera protectora del fuego del amor universal sobre ti mismo, y llamando a todos tus ayudantes celestiales, pídele a tu ser superior, que se conecte con tu ser divino. Escucha atentamente cómo te sientes en tu chakra coronario. Si los experimentas, incluso los sutiles, entonces pídele a tu ser divino que se conecte con tu alma madre. Si realmente estás preparado para esto, sus sensaciones se intensificarán, haciéndole saber de una forma u otra que se ha producido dicha conexión. Pero ten mucho cuidado de no hacerte ilusiones. Si realmente te has conectado con tus aspectos superiores, estas sensaciones estarán precisamente en el séptimo chakra en adelante, sin ir más allá. Si surge alguna sensación a tu alrededor, entonces es muy posible que las entidades astrales se estén manifestando de esta manera, lo que a menudo le sucede a las personas que se esfuerzan por lograr el resultado deseado lo más rápido posible. Si hiciste todo correctamente, lo más probable es que tengas la sensación de que literalmente lo están tirando hacia arriba a través del canal de energía establecido de comunicación con su alma madre. En cualquier caso, serán sensaciones muy fuertes de conexión divina con la fuente. Es como si estuvieras envuelto en un velo de amor incondicional de tal fuerza que nunca has experimentado en tu vida. Si tus sensaciones son trucos del astral, entonces sentirás toques en tu cuerpo etérico solo en la zona de la cabeza, lo que las entidades del astral superior hacen bastante bien. Estén atentos, queridos míos, y no se apresuren a lograr aquello para lo que aún no están preparados. Recuerda siempre que el trabajo energético es algo muy sutil, plagado de muchos peligros que ya han obligado a muchas almas puras y antiguas a alejarse del camino elegido. Te bendigo, y te amo inmensamente por tu comunicación con el Creador. Canalizaciones Divinas. Ahora, continuamos escuchando la serie Ventana al Nuevo Mundo. Continuando con mi mensaje anterior, quiero hablarte con más detalles sobre la glándula pineal y su papel en tu vida.
Su activación requiere especial atención por tu parte, ya que es tu principal antena la que recibe energías de alta vibración, y los Draco lo saben muy bien. Es por eso que hicieron todo lo posible, para privarlos del más importante de todos sus sentidos, sutiles, y ahogar su conexión con el Creador y sus propios aspectos divinos superiores, y ahora, para recuperar esta capacidad, deberás hacer un gran esfuerzo. Tienes que liberar tu glándula pineal del caparazón del olvido, en el que se encontraba debido a la influencia sobre ella no solo de energías y programas negativos del mundo tridimensional, sino también de diversos elementos creados por el hombre y químicos con los que se rellenan tus alimentos y medicinas y productos de higiene personal. En los últimos años, los han ayudado en esto las nuevas energías de alta vibración que llegan a la Tierra, que poco a poco están liberando la glándula pineal humana de las densas energías de la tercera dimensión, en la que estaba capturada. Pero tienes que completar este trabajo tú mismo, y puedes hacerlo elevando tus vibraciones, lo que acelerará el proceso de desempaquetarlo desde el interior. Para ello quiero ofrecerte una práctica que llamaremos liberación de la glándula pineal. Pero puedes comenzar solo después de haber activado completamente sus chakras superiores, el sexto y el séptimo, ya que es con ellos con quien su glándula pineal está más estrechamente conectada, y de eso se trata esta práctica. Para comenzar, te colocarás en una esfera protectora, y llamarás a tus ayudantes celestiales, y entrarás en un estado meditativo bastante profundo. Intenta sentir realmente tus chakras sexto y séptimo. Para ello, puedes utilizar las prácticas para activarlos que te fueron dadas en los dos mensajes anteriores. Luego conecta mentalmente energéticamente los chakras sexto y séptimo, dibujando así una de las líneas de tu triángulo dorado. Espera hasta que ambos chakras comiencen a vibrar al unísono, y solo después de eso, conéctalos con tu glándula pineal, completando así la geometría de tu triángulo dorado. Siente cómo tu glándula pineal se llena con las energías combinadas que irradian desde tus chakras superiores, y como la cáscara que la une a las energías densas del mundo tridimensional se disuelve gradualmente. Intenta captar el momento de su liberación. Esto se sentirá como una pequeña explosión de energía, y lo más probable es que sientas un calor extendiéndose por la parte posterior de su cabeza. Después de un tiempo, todo tu triángulo dorado palpitará en vibraciones únicas y sentirás una ligereza extraordinaria en tu alma y en todo tu cuerpo. Así puede aparecer el acorde final de la Trinidad de tus sentidos sutiles, conectándote con los aspectos divinos de tu ser. Te bendigo, y te amo inmensamente por tu práctica de liberación de la glándula pineal. Hoy nos detendremos aquí, te amo infinitamente, soy tu Padre Absoluto, el que te ha hablado. Muchas gracias por suscribirte al canal. Y hasta un próximo mensaje.